¿Cómo están, compañeros de control de proceso y compañeros de química? Vamos a continuar la clase. Esta lámina nosotros ya la vimos la anterior clase. Dijimos, para poder diseñar un sistema de lagunas de purificación de aguas negras, hay que tomar en cuenta los tipos de carga orgánica, el tipo de agua, el volumen o caudal de agua y además la cantidad de lodo o fango. Eso dijimos en la clase anterior. Y entonces ahora continuamos con el mismo tema 2. Y esta lámina habla de cultura general, de los conceptos que se entiende. Operación sanitaria, la ejecución de una actividad completa, la ejecución de una cosa completa. Eso es operación unitaria. En cambio, proceso unitario son las distintas fases para lograr la operación unitaria. ¿Así? Una fábrica de zapatos. La fábrica de zapatos, operación unitaria, conseguirlo el zapato. Ah, pero ¿qué cosa es proceso unitario? Primero la curtiembre para conseguir la suela, luego el cuero, luego el sastre, luego la confección, etc. A eso es proceso unitario. ¿Alguna definición teórica? Los ingenieros químicos, bioquímicos, biólogos afirman que operaciones unitarias se lo da en los procedimientos con cambio físico. En cambio, son químicos o biológicos los procesos cuando son procesos unitarios. Son definiciones que hay. Y últimamente los ingenieros ambientalistas no clasifican de esta manera por separado. Directamente llaman proceso unitario a los fenómenos físicos, químicos y biológicos que quiere el ciudadano en una actividad a realizar para el control y seguimiento del saneamiento ambiental. Dice la teoría, esta definición a nivel mundial, la definición de los ambientalistas, es recomendada y aplicada en el mundo entero. Bien, digamos. Medios de tratamiento de los residuos líquidos. Aquí el investigador dice que existen tratamientos de purificación de las aguas negras intensivos y también hay extensivos. ¿Qué son tratamientos intensivos? Especialmente los países desarrollados los fabrican. Son equipos costosos económicamente y que es muy recomendado para industria, para fábrica, para el sector salud, que no disponen de espacio físico para poder operar y purificar las agüitas negras. ¿A qué le llamamos tratamiento intensivo? Dice en pocas horas de proceso de purificación. Lechos biológicos, cieno activado, discos biológicos, zanja activada, tanque séptico, fosas mansas, así. Tantos dispositivos, tantos equipos que existen en la tecnología de hoy que lo venden y son tratamientos intensivos, donde no necesitan gran espacio de terreno para poder operar. Pero está el otro es tratamiento extensivo. Sí se necesita bastante terreno para instalar la planta. Sí se recomienda para comunidades, para poblaciones, se recomienda el extensivo. Y entonces aquí están las famosas lagunas de purificación, lagunas de estabilización, donde está el proceso, donde dura 30, 40, 50 días, no pasa nada y tiene que haber gran extensión de terreno. Por eso se recomienda que en el pueblo se lo ejecuta. Bolivia entera, lagunas de purificación. Nuestros vecinos, lagunas de purificación. Y entonces, ¿dónde están los equipos o el tratamiento intensivo? Se recomienda en fábricas, en industrias, sector salud, porque ocupan poco espacio. ¿Así? Bueno, ya sabemos que hay intensivo y extensivo.
Fases en el tratamiento de las agüitas negras. Fases. Dice que hay 3 fases para el tratamiento de purificación de las aguas negras. Primero, sí o sí, tratamiento previo. Segundo, tratamiento biológico. Y tercero, tratamiento de lodo o fango. Y entonces vamos uno por uno a entenderle. Vamos con tratamiento previo. Los 3 sí o sí se tienen que hacer para purificar las aguas negras. Pero vamos por cada uno. Tratamiento previo. Ahí está. ¿Por qué se llama tratamiento previo? Previo significa antes de que vaya al proceso biológico, antes de que se eliminen las materias orgánicas. Eso es previo. Y entonces hay muchas actividades que implica tratamiento previo. Miren una de ellas, donde están los puntitos, significa un tipo de actividad de trabajo. Uno, es la remoción de la materia orgánica en suspensión que flota en los residuos líquidos y que debido a su gran tamaño pueden ser retenidos en rejillas de tragante, pisos, regaderos, vertederos, lavados, bajantes pluviales, cámara de red, a la entrada de la planta de tratamiento cribado. ¿Así? O sea, elemento extraño a la agüita negra, eso es previo, hay que sacarlo, hay que ponerle un cribado, hay que ponerle un sedimentador, un decantador, hay que ponerle una trampa para poderlo atrapar, porque no tiene por qué estar circulando esa agüita, ese elemento en el agua líquida. Esa es una actividad previa. ¿Qué cosa es previo? Comprende la sedimentación de arena, de suelos y roca en su componente del agua servida que está circulando, porque eso es sedimento. Nosotros vimos los sólidos totales. Nosotros vimos que hay dispositivos hay forma de poderlo solucionar, un desarenador, un decantador, así. Hay que buscar la forma de cómo ese sedimento no esté circulando con el agüita negra. Eso es previo a que vayan al proceso biológico. Otra actividad de previo, el enfriamiento de las aguas negras. Nunca puede circular arriba de 40 grados. Si nosotros controlamos, porque hay que controlarlo, lo analizamos y vemos que está por encima de los 40 grados, reactivos químicos para enfriamiento. Por encima de los 40 grados, no aguantan los microorganismos que están degradando la materia orgánica. Se mueren. Y entonces no hay que dejarlo que se muera. Hay que controlar la temperatura entonces. Eso es previo. Otra actividad previa, compuestos neutralizadores de la acidez de la agüita. Algunas agüitas se tornan ácidas y no dejan trabajar al microorganismo. Nos mata. Hay que cuidar el pH. Hay que controlar que quede neutro. Hay que controlar que sean alcalinos. Y hay reactivos químicos que se adicionan como aditivos y entonces tenemos el control de la acidez de las aguas. Finalmente dice, antes de llegar al proceso biológico, se tiene que colocar un sedimentador. Por último, un sedimentador que atrape todos los componentes de los famosos sólidos totales que hablamos nosotros. El tamaño de una micra, menores a una micra, ya lo vimos ese tema. Y entonces se coloca un sedimentador por último, en el último tramo, para poderlos atrapar, porque también son sedimentos. Eso es tratamiento previo.
Y entonces aparece tratamiento biológico. ¿Y qué es tratamiento biológico? Cómo eliminar la materia orgánica que tiene el agüita negra. Y hay tratamientos intensivos y tratamientos extensivos. Eso ya lo dijimos hace rato. En el caso de extensivo, que es lo que sucede en, la, en un pueblo, son las lagunas de purificación. Santa Cruz de la Sierra tiene laguna atrás del barrio oriental, zona norte, y atrás del barrio Luján o adyacente al barrio Luján, zona este. Así se soluciona el problema de las agüitas negras en sus lagunas de purificación en Santa Cruz de la Sierra. Por ejemplo, este proceso biológico, si se habla de lagunas de purificación, se necesitan tres tipos de lagunas. La primera, anaeróbica. La segunda, intermedia o facultativa. Y la tercera, aeróbica o de maduración. Son tres, para que surta el proceso biológico de purificación de las aguas. Y controlar en cada fase de laguna, controlar los indicadores, los más principales para su control de purificación. Por ejemplo, estas lagunas no es un curiche, no es un humedal, no es un pantano, no es una obra de ingeniería. Son lagunas artificiales que el ingeniero lo prepara con técnica de ingeniería para evitar infiltración, etc. Y entonces, ¿qué característica tiene esa primer laguna llamada anaeróbica? Su característica, su extensión no tiene gran tamaño, pero resalta su profundidad. Además, las agüitas que ingresan son las primeras que llegan. Y entonces, densidad altísima, bien viscosa. Los olores sumamente acentuados, desagradables. Su color totalmente oscuro. La DBO al 100%. Eso recibe la primera laguna. Y entonces su característica es que son profundas. Hay que tratar nunca de estar en contacto con el nivel freático. ¿Qué es nivel freático? Las primeras agüitas que existen en el subsuelo. No hay que estar en combinación con ellas, porque estas agüitas circulan y hay riesgo de contaminación hídrica. Cuando el nivel freático está muy superficial, como es obra de ingeniería, yo también la elevo de la cota terreno, la pongo más arriba a la laguna, con puro material de relleno, como debe ser, siempre evitando que no tenga yo contacto con el nivel freático. Punto, digamos. Esa es la característica de la primera laguna. Ahí aparece, ¿por qué se llama anaeróbica? Porque los microorganismos que están presentes en gran cantidad y que son las que degradan a la materia orgánica existente, no necesitan de oxígeno para trabajar. Por eso se llama anaeróbica. Y entonces, bien contaminante ese tipo de agua en su primer fase. Gas metano por excelencia. Y eso es lo que hay que cuidar. Y entonces nos vamos a la segunda. La segunda es la facultativa, que también se llama intermedia. Antes de alzar la compuerta para que pase a la otra laguna, la número 2, el técnico hace sus análisis. ¿Cuánto bajó la DBO? ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el coliforme? Fíjense que estas agüitas negras hay que tener cuidado con el coliforme.
Nunca van a escuchar ustedes que una agüita se le abre la compuerta para que lo reciba un río, un arroyo, una laguna, antes de los 27 días. Hay que retenerlo un poco más, nada más que por el problema de los coliformes. Los coliformes los tenemos nosotros y lo expulsamos en las agüitas negras. Ese señor coliforme en el medio ambiente, cuando es expulsado, muere a los 27 días. Y entonces, para no estar yo gastando dinero, mejor los retengo a esta agüita negra más de los 27 días para que ella de por sí se elimine. La norma dice, cuando usted elimine el coliforme a tanto por ciento, déjelo pasar. Entonces hay que tener cuidado con todos esos análisis importantes que siempre se hace en cada fase de las lagunas. ¿Qué característica tiene la segunda laguna? Intermedia, facultativa. La extensión tampoco es grande, la extensión, pero su profundidad es menor que la primera, menor. Su DBO, menor que la primera. Su olor desagradable, menos acentuado que la primera. Su densidad, menos viscosa que la primera. Su color, no tan profundo oscuro. Y en su interior hay dos procesos. En el fondo de la laguna, proceso anaeróbico. Microorganismos que no necesitan de oxígeno y siguen degradando la materia orgánica. Pero ya en la parte superficial aparece el otro proceso aeróbico, donde existen microorganismos que tienen que salir a flote, a la superficie, para respirar y luego seguir degradando, haciendo su trabajo. A eso le llamamos intermedia y facultativa. Le hacemos los análisis correspondientes, todos los análisis que ya dijimos que hay que hacer. Le abrimos la compuerta y se va a la tercera laguna. Y en la tercera laguna, ¿qué característica tiene? Uno, gran extensión. Dos, poca profundidad. Menor que las otras dos. Poca profundidad. Pero gran extensión porque su proceso es aeróbico. Ya no hay anaeróbico. Es un solo proceso aeróbico. ¿Y qué es aeróbico? Puro microorganismo que necesitan de oxígeno para degradar. ¿Así? Y es la tercera ya. Cuando acordamos, el color del agua casi cristalina. El olor sumamente suave en olor desagradable. La DBO cada vez minúsculo y que tiene que cumplir con la norma. Lo dijimos al inicio. Bolivia elimina 80 y déjenle pasar con 20. En Chile la norma indica déjela pasar con 12. Los cubanos indican déjela pasar con 8. Así es la exigencia sanitaria que también lo hablamos. En Bolivia déjela pasar con 20. Bueno, esa tercera sirve para esos análisis. ¿Qué característica tiene? Cristalina, casi cristalina, los olores no tan acentuados, etc. Y fíjense que es señal de purificación, señal de vida. Cuando uno acuerda, es que le mira a esas agüitas de la tercera laguna y hay peces viviendo, pececillos circulando, señal de vida, señal de purificación. Cuando acordamos, el mismo trabajador que está en la zona con su canoa tratando de recrearse un poco. Cuando uno acuerda, más a la distancia, los pajaritos en fila, bajando, bañándose, todo eso significa señal de purificación. Al final, para que yo abra la compuerta, porque ya es el final,
hay que ajustarse a la norma, hay que ajustarse a los valores permitidos. Y entonces la DBO, el pH, el pH, la temperatura, y otro, el coliforme, y otro análisis que se le hace y que son de importancia. Y recién abrimos la compuerta. Y esa agüita ya lo recibe la fuente natural. Llámese río, llámese arroyo, llámese laguna, etcétera, etcétera. Ese es el proceso biológico hablando de lagunas de purificación. El otro tercer tratamiento es el tratamiento de lodos o fangos. En otras palabras, del sedimento. Resulta que la laguna está diseñada para tal tiempo y al final hay que abrir la compuerta o cerrar la compuerta y abrir otra que está vacía, porque está llenito de sedimentos que se llaman lodos o fangos. Lo dijimos en algún momento, estos lodos o fangos que hay en las lagunas son los microorganismos que al final mueren y se transforman en barro. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese tipo de lodo o fango que sí o sí existe en las lagunas? Por eso hay que hacer siempre lagunas auxiliares, porque hay que hacer limpieza cuando se llena de lodo o fango. Y entonces la teoría indica de que mínimamente tiene que haber un digestor. Un digestor, o sea, un silo, para que yo saque ese material fresco, lodo, fango, barro, y lo meta al digestor, a ese silo. Y le pongo temperatura arriba de 40 grados y mato cualquier sospecha de contaminación. Arriba de 40, por si algo quedó. Y como lo estoy elevando, también escurre líquido y ese líquido vuelve a recircular. Vuelve a recircular. Esa es la operación que hacemos con los lodo fango. Y resulta que esa operación, cuando yo lo hice en el digestor, ya lo tengo que sacar, porque ya me estorba, porque viene otra cantidad del mismo material para seguir el proceso. Y yo en el mismo lugar le coloco un piso de concreto grandísimo. Y si quieren lo protejo con un galpón industrial, pero el piso, ahí lo vacío. Y ahí seca. Y seca. Y entonces ese material, una vez seco, cuando usted acuerda, mira para el lado de atrás, camiones en fila, comprando como tierrita negra. Ese producto se vende, es un abono. Y nosotros cuando queremos algo, nos vamos al mercado, ¿tiene tierrita negra? ¿Tiene abono? Sí, ¿cuánto? 20 pesos, 15 pesos. Así se realiza. O sea que hasta ahí es el proceso de los lodos o fangos. En cualquier comunidad que practique este sistema. Miren, hasta aquí nosotros hemos terminado el tema 2. Son 4. Y este tema hasta aquí es el primer parcial con los problemas que ya también lo tienen ustedes. Hasta aquí lo hemos alcanzado a los civiles del lunes. No hay para qué adelantarse más. La siguiente clase le metemos al tema 3. ¿Ok? Chao.